La revancha entre el Perro Chulo, Isaac el Pitbull Cruz y Ángel Tashiro Fierro se cayó debido a que el Tashiro fue hospitalizado por problemas de salud. Tashiro Fierro tuvo problemas con el peso. Al parecer, Don Robert García falló en la estrategia del peso. Lo deshidrataron de más, el Tashiro se sentía muy mal y lo tuvieron que llevar al hospital. Los doctores en el hospital decretaron que no podía pelear en esas condiciones tan deplorables. Así que le pidieron a Omar Salcido que entrara al quite para pelear contra el Pitbull Cruz. Bueno, aquí ahora Tashiro y Robert García dejaron a su antiprofesionalismo, ¿no? Ahora sí que dejaron mucho que desear y poco que hacer. Hablaron más antes de tiempo sin hablar arriba del ring. El mexicano Omar Salcido, quien perdió hace poco con el cubano Andy Cruz y le ganó a Chris Colbert. Salcido, un gran peleador de los pesos ligeros, aceptó pelear contra el Pitbull Cruz en superligero con tan solo unas horas de anticipación. No traía estrategia, no traía la preparación adecuada y eso se notó en la pelea. Pero aún así, fíjense que como fan y a mi gusto, la pelea del Perro Chulo contra Omar Salcido fue la mejor de la cartelera de Manny Pacquiao contra el azteca Mario Barrios. Al final, Isaac el Pitbull Cruz ganó y se quedó con el campeonato interino WBC de los pesos superligeros. Ganó y dio espectáculo, El Pitbull Cruz, como siempre, estuvo espectacular y se lleva el campeonato con una victoria contundente por decisión unánime ante un Omar Salcido que aguantó valientemente los 10 asaltos. Y las tarjetas quedaron de la siguiente manera: 99-89, 99-89 y 100-88. Pitbull Cruz dio show, dio un gran espectáculo y hay que reconocer que Omar Salcido le aguantó los 10 rounds al Perro Chulo. Omar Salcido dio una pelea digna, valiente, pero el perro es el perro. Desde el primer round, el Perro Chulo empezó tirando sus clásicos volados, un tanque de guerra decidido a aplastar a Omar Salcido. Salcido sintió la pegada del Perro Chulo desde los primeros rounds. El Perro Chulo desde el round 1 se lanzó con todo a las mordidas. En el round 2, Salcido trataba como podía quitarse los embates bestiales de Pitbull Cruz, quien estaba hecho una bestia furiosa. Le soltaron la cadena al Pitbull. En el round 3, el Pitbull Cruz salió más enojado que nunca. Salcido lo logró conectar, pero solamente hizo que el perro se enojara aún más. El Pitbull Cruz se había preparado para arrollar al Tashiro Fierro, quien a mi gusto le dio más batería al Perro Chulo. En el round 4, el Pitbull apostaba con golpes en las zonas blandas para que Salcido bajara la guardia. Para el round 5, el Pitbull atacaba hígado, costillas y cabeza, haciendo tacos al pastor con la carne de Salcido, quien se mantenía de pie por puro honor y por pura voluntad. En el round 6 vimos alguno que otro destello de Salcido, quien logró por algunos segundos frenar la frenética intensidad del Pitbull Cruz. El Perro Chulo para el sexto estaba desesperado por terminar temprano la pelea e irse a casa a comerse un buen filete. En el round 7, el Pitbull Cruz le cerraba ya todos los espacios a Salcido y se notaba bastante la ansiedad que traía el Perro Chulo por no poder noquear a Salcido. Estaba desesperado, se le veía muy ansioso, la mera verdad. Salcido valiente, muy valiente, con la guardia arriba, no estaba dispuesto a darle el gusto al perro de noquearlo. En el round 8 vimos dos bombazos en la cara de Salcido que casi lo sacan del ring, pero Salcido, con resistencia sobrehumana, quería perder de pie. A estas alturas de la pelea, Salcido sabía que no le iba a ganar al Perro Chulo, pero al menos haría lo humanamente posible por perder de pie. En el round 9, Salcido abrazaba al Perro Chulo para evitar su avance tan brutal. El perro era puro espectáculo, no noqueó, fíjense, porque Salcido fue muy hombre y aguantó el castigo toda la pelea, aguantó bien la pócima. A Salcido se le reconoce la pelea que dio, se le reconoce su resistencia, su corazón, su valentía, su bravura. Los dos mexicanos, la mera neta, muy bien. El Perro Chulo gana por clara decisión unánime con tarjetas 99-89, 99-89 y 100-88. Justas las tarjetas desde mi punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó el tiro? Escríbanos sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Sus opiniones son muy importantes y si apenas acabas de llegar al canal o ya tienes tiempo viendo Richie Vlog, si ya tienes rato viendo nuestro contenido y te gusta nuestro contenido, suscríbete en este momento a Richie Vlog, por favor, toca la campanita y activa todas las notificaciones porque esto nos ayuda mucho a seguir creciendo.
Quien también ganó en la cartelera de ayer en el MGM Grand Arena de Las Vegas fue el mexicano David Picasso. El mexicano Picasso se impuso en las tarjetas por decisión mayoritaria 95-95, 97-93 y 98-92. No pudo noquear a Kyonosuke Kameda. El Pantera Neri sí noqueó al japonés en el round 7 y esto a mí como fan me confirma que Picasso no está para pelear contra Naoya Inoue. Si Picasso pelea con Inoue, no creo que le vaya a durar más de 3 rounds, respetable público. Picasso se me hace que es un buen boxeador, pero no es élite, está lejos de ser un boxeador de élite. No creo que esté siquiera a la altura del Pantera Neri o de Ramón Cárdenas o de Brian el Destructor Mercado. La pelea con Kameda estuvo entretenida, pero Picasso demostró que no es tan letal ni tan virtuoso. Y al parecer, según las redes sociales, la pelea contra Naoya Inoue sí se va a dar en este año. Pues a ver cómo le va. Por lo que vimos ayer, no creo que le gane. Ganó Picasso por decisión mayoritaria a Kameda. Ayer también en la misma cartelera peleó el Mata Khan, quien no pudo contra el magnífico Triple M, Mark Magsayo, el magnífico. Mark Magsayo se impuso al Mata Khan con amplias tarjetas de 190, 190 y 98-92. El Mata Khan aguantó y por momentos tuvo buenos destellos de muy buen box, pero el filipino es un peleador de élite que nos demostró ayer por qué es de élite y por qué es tan peligroso. Muy buena pelea, me gustó mucho el parado del magnífico Mark Magsayo. Esta pelea y la del Perro Chulo a mi gusto fueron las mejores de la cartelera. Se aplaude al Mata Khan, esta pelea le va a servir mucho de experiencia porque ahora sabe el verdadero nivel que tiene y en base a eso pues puede seguir trabajando, seguir creciendo y llegar mucho más fuerte para su siguiente pelea, mejor preparado. No lo hizo mal el Mata Khan, simplemente Mark Magsayo es un fuera de serie. Y una pelea digna fue la que dio el Mata Khan. ¿Ustedes la vieron? ¿Qué opinan del performance del Mata Khan? Gana Magsayo por decisión unánime al mexicano. Muy buena pelea, la mera verdad. Otro mexicano que peleó y perdió ayer fue Hugo el Tigre Castañeda, quien se enfrentó al veteranazo estadounidense Gary Russell Jr. Perdió el mexicano por nocaut. Russell Jr. lo derribó 4 veces, caray. Le dieron una paliza al Tigre durante toda la pelea. Mi observación de este tiro fue que la esquina del Tigre no era nada realista con lo que le pedían al pobre Tigre. Le pidieron dar la pelea de su vida, el round de su vida, como si el Tigre estuviera ganando, pero realmente le dieron la paliza de su vida, hay que decirlo. Gary Russell Jr. de 37 años noqueó en el último round al Tigre Castañeda después de tirarlo 4 veces durante toda la pelea. No lo pudo noquear antes porque la edad pesa. La edad de Russell Jr. le pesó a los 37 años, la edad pesa mucho y Gary Russell Jr. se cansó desde el round 6. Ahora, imagínense si eso pasa a los 37 años, pues ¿qué sería a los 46 años? La edad que tiene Manny Pacquiao. La pelea estelar fue el regreso de Manny Pacquiao contra el azteca Mario Barrios por el campeonato mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo. El tiro terminó con un empate mayoritario, muy polémico, y el azteca Mario Barrios retiene así su campeonato mundial. El Padre Tiempo derrotó a Manny Pacquiao, pero a pesar de eso se fue a la distancia con el azteca Mario Barrios. Una pelea que parecía una pelea de exhibición. A mi gusto eso fue. El azteca Mario Barrios se vio muy respetuoso, demasiado respetuoso con Manny Pacquiao. Manny Pacquiao peleó acorde a su edad, un señor de 46 años que dio su mejor esfuerzo ante un joven Barrios que no quiso ir adelante y no lo quiso golpear de más. Hubo mucho respeto por parte del azteca y eso al menos yo sí se lo agradezco. Es triste siempre ver a una leyenda ser aporreada. Mario Barrios estaba por arriba en las casas de apuestas, la gran mayoría de los aficionados pensábamos que le iban a dar una paliza a Manny Pacquiao y no se la dieron porque, a mi observación, el azteca no quiso. Fue una pelea muy buena de exhibición y espero no volver a Manny Pacquiao boxeando profesionalmente nunca más. Hay que darle espacio a las nuevas generaciones y reconocer cuando uno ha llegado al final de su camino. Buena pelea de exhibición, una digna actuación de Manny Pacquiao de 46 y una gran nobleza de corazón del azteca Mario Barrios. La pelea generó gran expectativa debido al regreso de Pacquiao, una leyenda del boxeo, a los 46 años tras 4 años de inactividad profesional. Sin embargo, el resultado del empate y el desarrollo de la pelea dejaron un sabor agridulce para muchos. Algunos consideramos que Pacquiao mostró destellos de su grandeza, mientras que Barrios, a pesar de ser el campeón vigente y 16 años más joven, no aprovechó plenamente su ventaja física y táctica. Y pues realmente no es que no aprovechara su ventaja física, más bien no quiso. Si el azteca se hubiera decidido a ser más agresivo, a golpear más a Pacquiao, hubiera ganado por decisión al menos.
Yo soy de los que piensan que el Azteca no quiso golpear de más a Manny. La pelea careció de momentos de alta emoción, no fue limítrofe, no fue intensa, no tuvo intercambios explosivos que caracterizan los combates de campeonato, los grandes combates de élite. Este no fue un gran combate de élite a mi parecer. Barrios adoptó un enfoque cauteloso, priorizando jabs y golpes de bajo impacto en lugar de buscar un knockout o un dominio claro, lo que hizo que este tiro pareciera monótono y aburrido por momentos. Barrios no hizo nada para ganar y tuvo demasiado respeto a mi parecer. A sus 46 años, Pacquiao mostró destellos de su velocidad y combinaciones características, pero careció de la potencia y de la resistencia de sus mejores años, pues obviamente ya un señor de 46. Esto fue especialmente evidente en los rounds finales, donde el Pacquiao ya estaba todo bofeado. El cansancio le pasó factura y permitió a Barrios ganar terreno. Le faltó agresividad también a Mario Barrios. Esta pelea entre Pacquiao y Mario Barrios fue un evento cargado de, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cuál sería la palabra adecuada? Simbolismo. Creo que fue una pelea simbólica más que de exhibición, simbólica por el regreso de una leyenda, pero no cumplió con mis expectativas de un combate de élite. No parecía una pelea de campeonato mundial, más bien era una exhibición desde mi perspectiva y según mi humilde opinión. Los puntos débiles principales radican en la falta de intensidad general. No hubo una intensidad, no fue una pelea intensa, no parecía una pelea de campeonato del mundo. La estrategia muy conservadora de Barrios y el inevitable declive físico de Pacquiao debido a su edad y a su inactividad. Y en las redes sociales, ¿qué creen? Se habla de que ambos quieren una revancha. Yo espero que no, la mera verdad. Lo que vi fue ya suficiente, ya tuve bastante. ¿Y a ustedes les entusiasma una revancha entre Manny Pacquiao y Mario Barrios? Escríbanos sus opiniones aquí en la cajita de comentarios con la confianza de que vamos a leerlos a todos y a cada uno de ustedes, porque es un gusto leerlos y aprendemos más, siempre hay cosas nuevas que aprender. Les mando un abrazo y mis mejores deseos a nuestros suscriptores que sí nos apoyan realmente con sus likes, con sus comentarios y compartiendo nuestro contenido. Gracias a todos ustedes, a nuestros suscriptores que sí les gusta nuestro trabajo. Les deseo prosperidad verdadera y paz en sus hogares. Gracias por llegar a la distancia con nosotros en este resumen de la cartelera de Pacquiao contra Barrios. Y gracias a mi familia por apoyarme a que pueda estar aquí con ustedes, en especial a mi hermano Richie por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y un abrazo a toda la gente que nos acompañó ayer en la narración en vivo. Nos divertimos en grande y cotorreamos bien a gusto, la mera verdad. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.